Buenas, en fotografía hay tres cosas súper importantes: la direccionalidad, la dureza y la suavidad de la luz y la ley inversa al cuadrado. Hoy vamos a hablar de esta última y os la voy a explicar para que lo entendáis de una vez por todas. Vamos a ello. Voy a subir unas fotos a mi página web que tengo con Arcadina y voy a aprovechar para enseñaros cómo se hace, para que veáis lo fácil que es. Primero de todo voy a la web de Arcadina, logueo en mi página web para poder ver mi parte de administración y me voy a la parte de web. De ahí me voy a las galerías y como lo quiero poner en la galería principal de presentación, le doy a este botón que pone subir fotos. Súper sencillo y súper rápido. Entonces aquí simplemente tengo que arrastrar la foto que quiero, en este caso voy a poder ver la nueva foto que pusimos de los globos de agua con la explosión. Y le doy al OK. Y aquí me pone envío finalizado, las imágenes en breve se procesarán. Ahora aquí esta es mi página web, como podéis ver. Y si le doy aquí para refrescar, ya la página debería aparecer esta foto. Tardará un poco quizá. Mira, aquí está ya ha aparecido la foto. Así que súper rápido, súper sencillo. Bien, para saber cómo utilizar la ley inversa al cuadrado en nuestra fotografía, lo primero es entenderla. Y la verdad es que la ley inversa al cuadrado es una ley física un poco compleja, pero veréis cómo la simplificamos y será fácil de entender. La ley inversa al cuadrado habla de cómo la luz se pierde en el espacio o se reparte. Nosotros en fotografía nos gusta llamarle la caída de la luz, porque lo que hace en el efecto fotográfico es cómo la luz pasa de intensidades más altas a intensidades más bajas en un espacio. Para explicarlo de una forma muy sencilla, lo que he hecho es dibujar una serie de líneas, unas unidades de medida, que en este caso son 25 centímetros cada línea, pero podrían ser cualquier otra unidad, podrían ser metros, podrían ser kilómetros, podrían ser centímetros, da absolutamente igual. Lo que importa es que las unidades sean iguales, para que tengamos una correlación entre el espacio que va a recorrer la luz. Bien, lo primero que voy a hacer es numerar estos espacios partiendo del primero, del cero en este caso, que es donde está nuestro flash. Este de aquí sería el espacio 0. A partir de aquí tengo una unidad de espacio, dos unidades de espacio, ocho y 9. Como he comentado antes, la ley inversa al cuadrado es una ley física que explica cómo la luz pierde intensidad en el espacio. La luz realmente no pierde intensidad, lo que hace es repartirse en más espacio, con lo cual tenemos menos cantidad de luz en un mismo punto equivalente al espacio más cercano. Es decir, imaginaos que la luz hace un cono y en ese cono al principio tenemos 10 centímetros de cono. En esos 10 centímetros se concentran nuestros 500 vatios de flash. En cuanto abrimos más ese cono y tenemos 40 centímetros de espacio en ese cono, evidentemente en 10 centímetros de ese cono hay menos luz, porque los mismos 500 vatios están repartidos en 40. Eso es un poco lo que es la ley inversa al cuadrado. Para poder explicar esto me tengo que poner un poco matemático. La ley inversa al cuadrado lo que dice es que la intensidad de la luz va a ser igual a 1 partido por el cuadrado de la distancia que nos desplacemos. Vamos a verlo físicamente y lo entenderéis mejor. Vamos a utilizar la luz de moderado en nuestro Priolight MBX500 Ultra para que lo podáis ver en el vídeo. Al fin y al cabo, la ley inversa al cuadrado afecta tanto a la luz continua como a la luz de flash, así que nos da igual hacerlo con una luz que con otra. Lo primero que podéis apreciar es que obviamente en las partes más cercanas al flash hay mucha más intensidad de luz que en las partes más alejadas, y eso se debe por la ley inversa del cuadrado. Bien, voy a ir aplicando la fórmula en cada una de nuestras unidades de espacio y vais a ir viendo la luz que nos queda. Acordaos que la fórmula es 1 partido por la inversa del espacio, con lo cual en el primer nivel lo que tenemos es 1 partido por el cuadrado del espacio, 1 por 1, 1, con lo cual tenemos un 100% de la luz. En el segundo espacio lo que tenemos es 1 partido por el cuadrado del espacio, es decir, 2 por 2, 4, con lo cual lo que tenemos es un cuarto de la luz, o lo que sería un 25%. En el tercer espacio, pues lo mismo, 1 partido por 9, en este caso sería un 11% de la luz. En el cuarto espacio ya tenemos 1 partido por 16, o lo que sería lo mismo, un 6% de la luz total. En el quinto, 1 partido por 25, o lo que es un 4% de la luz. En el sexto sería 1 partido por 36, o lo que es lo mismo, un 3% aproximadamente de la luz. En el séptimo espacio tenemos
1 partido por 49, o lo que es aproximadamente un 2% de la luz total. En el octavo espacio tenemos 1 partido por 64, que es aproximadamente un 1,5% de la luz. Y en el último espacio sería 9 por 9, con lo cual tenemos 1 partido por 81, lo que sería un 1,2% de la luz. Bien, ahora que tenemos los números sobre el papel, vamos a mirarlos un poco más. Fijaros, en el primer espacio que nos desplazamos, recordad que son 25 centímetros, podría ser 1 metro o lo que fuese, obtenemos el 100% de la exposición. Es decir, imaginaos que medimos aquí cuánta luz tenemos y la luz que nos da es un 100%. Si de aquí pasamos a la misma distancia ampliada, pasamos a quedarnos con tan solo un 25% de la luz, o lo que es lo mismo, perdemos un 75% de la luz. Cuando saltamos del 2 al 3, nos quedamos con un 11%, lo cual vuelve a ser una pérdida muy grande, pero proporcionalmente a la luz que ya teníamos, o a la luz total mejor dicho, es de un 14%, no de un 75%. Y así vamos saltando hasta que, si os dais cuenta, en los últimos pasos, del 7, que tenemos un 2%, al 9, que tenemos un 1,2, hemos perdido tan solo un 0,8% de la luz. Es decir, que prácticamente es inapreciable. Lo estáis viendo vosotros mismos ahora mismo. Fijaros, aquí vemos como hay mucha más luz que aquí, pero en cambio, entre aquí y aquí veis muy poca diferencia lumínica. Eso es la ley inversa al cuadrado, y eso es por lo cual es tan importante a la distancia a las que ponemos las luces de nuestros modelos, nuestros sujetos. Súper importante porque definirá el cómo cae la luz. Imaginaos que tenéis una persona y esta persona tiene un cuerpo de 1,80 m. Entonces, en 1,80 m, que en este caso serían pues prácticamente unas 8 rayas, fijaros la diferencia que puede haber si ponemos la luz muy cerca de la cabeza, pero alejada de los pies. Mientras que si en cambio ponemos la luz un poco más lejos de la cabeza y empezamos desde el 5, desde aquí hasta la parte final, que serían los pies, aunque estuviesen más allá, la diferencia de luz será mucho menor, con lo cual la caída de luz será mucho menor, mientras que en el primer ejemplo la caída de luz es mucho mayor. Como podéis ver, la ley inversa del cuadrado es una de las cosas más importantes en iluminación y nos va a afectar muchísimo a cómo nuestra luz se comporta en fotografía. Os puede haber pasado casos que cuando hacéis una foto de una persona os sale muy bien la luz y cuando ponéis una segunda persona, esa persona no recibe nada de luz y no entendéis muy bien por qué. O movéis la luz un poco en vuestro trabajo, en una sesión de fotos, y de repente ya la luz no funciona. Todo esto suele estar relacionado con la ley inversa del cuadrado. Ahora que hemos entendido la parte teórica y el cómo funciona físicamente, vamos a ver cómo se aplica a nuestra fotografía, con unos ejemplos claros donde entenderéis perfectamente cómo podéis aplicarla en vuestro día a día. Bueno, hoy se ha venido a echarme una mano con este vídeo Carla Ledín, que ya tenéis aquí, la conocéis de otros vídeos nuestros. Os dejamos su email porque también es una modelo freelance aquí de Barcelona, así que contactar con ella, que trabaja súper bien. Bien, tenemos esto montado. Lo que vamos a hacer es un retrato, pero voy a hacer de una forma diferente para que veáis mejor el efecto de la caída de la luz. Bien, normalmente yo haría el retrato desde delante, desde la zona donde tengo el Beauty Dish montado, para coger el frontal de Carla, pero en este caso lo que voy a hacer es que ella mire de perfil, para que de esta forma podáis ver la caída de la luz que hay en su cara, ¿no? Entonces, esta es la posición más habitual en la que yo pondría un beauty, que es entre 1 y 1,5 veces el diámetro del beauty que estoy utilizando. Este es un beauty de 70 blanco. Y entonces, fijaros en el resultado de esto, ¿vale? Lo primero, partimos de esta foto. Y ahora la veis en pantalla. Fijaros cómo es una foto en una clave pues relativamente baja, fondo negro, hay una caída de la luz con mucho contraste, con lo cual es una foto que tiene ese atractivo, ese carácter, ¿sí? Eso es gracias a la ley inversa del cuadrado, cómo la luz cae desde la cara, desde la nariz de Carla, hasta detrás de las orejas y el pelo. Fijaros lo que sucede si acerco la luz más, es decir, vamos a mover esa unidad de distancia que hablábamos antes, en la que yo voy a desplazar la luz más cerca de Carla. Evidentemente, como la voy a acercar a ella, voy a tener más intensidad, pero lo que voy a hacer es compensar la luz que tengo, con lo cual le voy a bajar un paso a nuestro Priolight y disparándolo a un paso menos de potencia debería tener una luz bastante similar. Fijaros, este es el resultado. Vamos a ponerlas juntas y fijaros en la diferencia de la caída de la luz. En este caso, la luz solo ha avanzado unos 20-25 centímetros y fijaros cómo cambia el cómo ilumina a la modelo esa caída de la luz, desde el cómo evoluciona la luz desde donde impacta por principio en el frontal de la cara de Carla hasta que se pierde detrás de sus orejas. Vamos a hacer lo opuesto en este caso, vamos a alejar la luz, ¿no? Al alejar la luz conseguiremos una caída más estable, es decir, que haya menos caída. Y en esa menos caída, en esa estabilidad, lo que conseguimos es un resultado más plano, que transmite una foto totalmente distinta. Voy a ampliar bastante la distancia y lo voy a poner aquí, no se puede ver, unos 3,5 metros más o menos.
y fijaros en el resultado. Obviamente tengo que volver a ampliar la cantidad de luz, a subir la cantidad de luz para compensar la distancia que me he alejado. Así que voy a subir el flash a 9 de potencia, que es a media potencia. Y fijaros en el resultado. Esto me debería dar una exposición más o menos similar. Fijaros, la foto no tiene nada que ver, es mucho más plana, tenemos mucha más cobertura de la luz, la envuelve mucho más, la caída es prácticamente, no vemos diferencia entre el frontal de su cara y la parte trasera de su cara. ¿Por qué? Porque al estar la luz más lejos de la cara de Carla, eso hace que la estabilidad sea mayor. ¿Os acordáis en la escala de distancias que hemos puesto antes? Pues imaginaos que aquí es como si tuviésemos la fuente de luz donde estaba puesta, pero Carla estaría entre el 8 y el 9, de forma que no hay prácticamente diferencias de luz en el espacio que ocupa su cara. Mientras que en las primeras es como si estuviese en el 2, en el 3, en el 1, y ahí sí que había diferencias muy grandes, incluso en un espacio de tan solo 25 centímetros. Esto es la ley inversa al cuadrado aplicada a un retrato habitual, pero vamos a verlo también en otras aplicaciones que podéis hacer en fotografía. Fijaros, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la ley inversa al cuadrado para jugar con la cantidad de luz que hay entre nuestra modelo y el fondo. Fijaros en este esquema que he montado. Lo primero, tengo un octa de 150 en un Priolight, en este caso un Priolight de estudio de 500 vatios, los M500. Y fijaros, voy a hacer una foto a Carla, tengo el flash a una potencia de 7 y la cámara a 5,6, 200, ISO 200. Bien, este es el resultado de la primera foto que tenemos, ¿vale? Fijaros cómo la foto es una foto con una caída de luz pronunciada, podemos ver cómo la luz pasa de mayor intensidad a menor intensidad, incluso desde la cabeza de Carla hasta su cintura, porque la luz está puesta como en 45 grados y eso hace que la distancia entre el flash y su cabeza sea menor que la distancia entre el flash y su cadera, con lo cual ya tenemos una caída que se aprecia por lo que decíamos, porque el flash la fuente de luz está cerca del impacto, con lo cual tenemos una caída de luz pronunciada. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer una foto en la que tenga un fondo más claro, con más luz? Pues bien, tengo dos opciones. En cualquier caso, lo que tengo que hacer es que la caída de la luz sea menor, que haya menos diferencia de luz entre la modelo y el fondo. Entonces, como digo, tengo dos opciones. La primera opción es alejar el flash de ambos, es decir, manteniendo esta distancia que hay entre la modelo y el fondo, puedo aumentar la distancia que hay del flash a la modelo y eso me reducirá ese contraste, esa ley inversa al cuadrado. Vamos a hacerlo. Lo que voy a hacer es tirar este flash hacia atrás y vais a ver el resultado. Me voy a llevar el flash más o menos a unos pocos metros. Vamos para allá. Vamos a salir del ciclorama, perfecto. Y me traigo el flash más o menos por aquí. Perfecto. Ahora estaremos a unos 4 o 5 metros de Carla en este caso. Voy a hacer otra foto. Obviamente, al alejar la luz, lo que tengo que hacer es subir la potencia. Entonces, en este caso paso de 7 a 9,7, por ejemplo. Y fijaros que la exposición va a ser muy parecida a la que teníamos antes, pero en cambio el fondo tiene mucha más luz. ¿Veis el resultado? Ella, en la parte donde tenemos una incidencia de luz, tiene la misma cantidad de luz. Ahora vais a ver un recorte de una parte de la frente de Carla para que veáis que la incidencia de la luz es la misma en ese punto concreto, pero el resto cambia por la ley inversa del cuadrado. Es decir, lo que tenemos ahora es una envolvencia mayor, una caída menor, debido a que el ángulo de luz es más alejado y con lo cual en esa guía de unidades de distancia que teníamos antes, la luz se ha pasado hacia atrás, Carla está en el 6 y el fondo está en el 9, con lo cual la diferencia entre el 6 y el 9 es mucho menor que entre el 2 y el 5, para que nos entendamos. La otra opción que os decía que tengo es volver a poner la luz donde la tenía, es decir, mantener la fuente de luz donde estaba, pero en este caso lo que haremos es desplazar a la modelo más cerca del fondo. Entonces fijaros cómo Carla se va a ir mucho más cerca del fondo. Perfecto, ahí Carla, ¿estás bien? Y la luz la voy a poner donde la tenía, en el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de esa escala de distancias que teníamos antes, lo que tengo es lo mismo. Es decir, tengo el flash más lejos de la modelo y el fondo, con lo cual la diferencia entre la modelo y el fondo va a ser mucho menor. Fijaros. Voy a poner la luz un poco más baja, porque la distancia que hay ahora entre el fondo y Carla, entre la luz y Carla, es menor que la que había antes cuando la he alejado de ahí, así que voy a bajar a 9,2, por ejemplo, y fijaros aquí. Bien, esta foto evidentemente, como no hemos cambiado el plano de cámara, tengo un plano mucho más abierto, pero os ponemos un recorte para que podáis comparar las tres imágenes. Fijaros que las tres son diferentes porque la gracia que tenemos con el tema de la ley inversa al cuadrado es que tenemos mucha versatilidad, muchos puntos intermedios con los que podemos jugar. Entonces lo que hay que ir haciendo es encontrar el equilibrio que queremos de ley inversa al cuadrado. Si queremos una luz muy pronunciada o si queremos una luz muy caída, una caída muy pronunciada, o si queremos una luz con una caída muy suave que nos va a dar una luz un poco más plana.
Depende de lo que queráis transmitir con la foto, nos va a interesar una ley inversa al cuadrado u otra. Esto aplicaría perfectamente también igual para grupos. Carla, ¿puedes volver a la posición inicial? Fijaros, si yo tengo a Carla en esta posición y yo, que soy la segunda persona del grupo, estoy pues detrás de ella a 1 metro, imaginaos que por en medio tenemos más gente, Carla va a recibir mucha más luz que yo, con lo cual yo voy a salir subexpuesto. Si alejamos la luz, como hemos hecho en el ejemplo del fondo, lo que haremos es que la distancia entre Carla y yo sea muy pequeña comparada con la distancia entre nosotros y la luz, con lo cual la caída de la luz sea menor y todos salgamos bien expuestos. Como podéis ver, la ley inversa al cuadrado es súper importante en fotografía y se pueden hacer muchas cosas con ella. Tenemos muchas opciones y podemos cambiar muchísimo nuestra luz, así que dónde pongáis las luces, a qué distancia de vuestros sujetos, es tremendamente importante. Si tenéis cualquier duda, dejadnos un comentario y os lo respondemos cuanto antes, y si no, os vemos la semana que viene en el canal. Suscribiros. No te lo digo yo, te lo dice Carla. Suscríbete al canal. Joder, lo he clavado a la primera, tú. Oh yeah.